Bien, hermanos, vengamos al tema propuesto para la mañana, que esperamos continuarlo si el Señor nos da vida y Él no viene antes también, continuarlo por varios domingos. Llamamos a esta serie de estudios Apuntes sobre mayordomía. Por mayordomía, bueno, aquí tenemos ya en la hoja repartida una definición de mayordomía. ¿De dónde viene la palabra mayordomo y qué significa? Significa el siervo principal de una casa grande. Y viene del idioma latín, de dos palabras, mayor, o sea, mayor en español, y domus, que significa casa. El mayordomo es el siervo principal, el criado principal de una casa grande, el capataz, el manager, el supervisor, como queramos llamarle. Y la Biblia enseña que Dios quiso que el hombre nunca fuera dueño, ni de la tierra ni de su vida, pero sí mayordomo de todas las cosas. Y vamos a encontrar cómo toda la Biblia enseña la misma cosa, que Dios se agrada cuando el hombre se hace mayordomo y no dueño. Ese es el tema que vamos a desarrollar, Dios mediante, domingo tras domingo. Apuntes sobre mayordomía. En la hojita de esta mañana, introducción, dice: según la Biblia, el hombre no fue criado como dueño de la tierra, sino como gobernador, administrador o mayordomo. Fue a causa del pecado que el hombre se rebeló contra la voluntad de Dios y pretende todavía, ser el dueño de sí mismo y de todo. El creyente en Cristo, habiendo hecho del Señor Jesús su Señor y su Maestro, debe procurar no ser nunca un amo o patrón de sí mismo, sino un mayordomo ejemplar de la casa grande de Cristo, la iglesia. Esa es la tesis que vamos a desarrollar. En este domingo, la mayordomía como vista por los hombres del Génesis. Vamos a leer y busquen sus Biblias. Yo voy a hacer las lecturas, ustedes tendrán sus Biblias abiertas. El plan primitivo de Dios. Génesis 1, 28 al 31. Así dice la palabra de Dios. Génesis 1, 28 al 31. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y conviene leer también el verso 26, Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre fue criado para señorear la tierra, para trabajar la tierra, para sacar frutos de la tierra, para vivir de la tierra, pero siempre como mayordomo, nunca como dueño, nunca como amo. También en capítulo 2 de Génesis, en el verso 15, Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ese era el plan primitivo de Dios. Qué linda sería la tierra si no hubiera habido pecado. Todos los seres humanos viviríamos sanos y felices. Comeríamos solamente vegetales. Y de paso los mejores alimentos son los vegetales.
granos, semillas, legumbres, verdura verde y frutas. Dios nunca pensó de que el hombre comiera carne, porque si el hombre iba a comer carne habría que matar un animal, habría que derramar sangre, habría que producirle agonía a uno de los animalitos de Dios, y eso hubiera sido una mancha en la creación de Dios. Dios nunca pensó que se derramase sangre sobre la tierra. Dios se vio obligado a derramar sangre sobre la tierra a causa del pecado del hombre. Y de todas las sangres derramadas en la tierra, de animales y de hombres, ninguna como la sangre de Jesucristo, que limpia de todo pecado. Pero en el plan primero de Dios estaba que Adán y todos sus hijos, sus descendientes, porque Adán y Eva iban a tener muchísimos hijos, y los hijos y los nietos, y en fin, la tierra se poblaría. Nunca ellos deberían comer carne, solamente vegetales. Y hay aquí una razón fisiológica y biológica. Los vegetales, las verduras, tienen la virtud de transformar la luz del sol en proteínas por el proceso llamado de fotosíntesis. Todas las plantas verdes que estamos viendo en este momento que reciben luz del sol, la están transformando en proteínas. El hombre no puede producir ninguna proteína para su alimento. Tiene que comerla, y comerla especialmente de los vegetales. Los animales, especialmente los animales herbívoros como la vaca, la oveja, tienen proteínas en su cuerpo que reciben de los vegetales, pero ya es proteína de segunda mano y proteína tóxica. La mejor proteína la extraemos de los vegetales. Ese era el plan de Dios. Y si queremos tener buena salud, comamos vegetales. Se puede comer carne, y la Biblia permite, después del diluvio, comer carne. Pero ese no era el plan primitivo de Dios. El plan primitivo de Dios era que el hombre viviese en un mundo feliz, que trabajase ese mundo, labrase la tierra, cultivase jardines y huertos, pero siempre respondiendo a Dios por lo que estaba haciendo. Ese es el plan de Dios. Dios pensó en el hombre no como señor y amo de la tierra, sino como el mayordomo de la creación. Recupere el hombre esa condición y comenzará a vivir en armonía con Dios. Así pues, el plan primitivo era este. Se le manda al hombre fructificar y multiplicarse, engendrar hijos. No hay ningún pecado en el amor, no hay ningún pecado en la unión conyugal, no hay ningún pecado en engendrar hijos. Algunas sectas, algunas iglesias, algunas filosofías extrañas condenan el matrimonio y condenan el engendrar hijos, pero Dios no. Dios dijo que el hombre se multiplique de la única manera que sabe hacerlo, con la señora. Se le mandó también al hombre que coma toda cosa que da semilla. Hay una razón en esto. Si uno va a comer carne de animal, tiene que matar el animal, porque no se lo puede comer vivo. Nadie se come vivo una vaca, un puerco, una gallina. Pero si usted se come una manzana, se come la pulpa de la manzana, pero la vida de la manzana continúa en las semillas. Y esas semillas se multiplican maravillosamente. Podemos saber cuántas semillas hay en una manzana, pero nunca cuántas manzanas hay en una semilla. Porque Dios multiplica maravillosamente las cosas. Si se come usted una sandía, la sandía tiene como 500 o 600 semillas. De una sandía que usted se come puede sacar 600 sandías. Y de cada sandía que sale, otras 600 más. Así Dios planeó que se multiplicase la vida en la tierra. Por eso nunca pensó en darle carne al hombre, pero sí pensó en darle vegetales. Y si comemos vegetales tenemos buena salud. Estaba leyendo en el último número de la revista First, una revista para damas y hogares, bastante buena, acerca de los tratamientos de rejuvenecimiento que hacen los artistas de cine. Hay clínicas de rejuvenecimiento en que le dan a la gente que va allí inyecciones de placenta de cordero. Por eso las artistas de cine tienen 60, 70 años y lucen bastante bonitas. Un poco por el maquillaje, otro poco por las clínicas de rejuvenecimiento a donde van. Pero ¿saben cuánto cuesta? La Liz Taylor, por ejemplo, ha gastado hasta ahora $360,000 en mantenerse más o menos joven. Hay una clínica en Suiza que da tratamientos de una semana de rejuvenecimiento.
pero cuesta $10.000, además del viaje hasta Suiza. No es para nosotros. Pero si nosotros comemos vegetales, nos vamos a mantener sanos y vigorosos mucho tiempo. No que vamos a ganar la vida eterna con eso, pero sí vamos a vivir sanos y en buen aspecto muchos años. Punto número 2. Capítulo 2 de Génesis. No, capítulo 4 de Génesis, versículos 1 al 4. Allí hay algo interesante. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es interesante que la Biblia menciona como primera actividad del hombre ganarse el pan con el sudor de su frente. Así le dijo Dios a Adán, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. La segunda actividad humana mostrada en la Biblia es traer ofrendas a Dios. Primero trabajar, segundo traer ofrendas a Dios del fruto del trabajo. Así nos enseña la Biblia que honrar a Dios con nuestras ofrendas es sano y bueno. Primera obligación del hombre, de todos nosotros, ganarnos honradamente el pan con el sudor de nuestra frente. Segunda obligación sagrada, traer una ofrenda a Dios. Esa ofrenda será en esta forma, o será en aquella otra, será en este lugar, o será en aquel otro. Pero honrar a Dios, reconocer la soberanía de Dios con las ofrendas, es la segunda obligación del hombre impuesta por Dios. Primero, trabajar. Segundo, ofrendar. Y nunca el hombre honra más a Dios que cuando le ofrenda algo de corazón. Punto número 3. Después del diluvio, Noé levanta un altar y ofrece un holocausto. Busquemos Génesis 8, versículos 20 y 21. Dice así: después del diluvio, después que Dios se vio obligado a destruir la tierra. ¿Por qué destruyó a la humanidad con el diluvio Dios? Por el pecado del hombre. Exactamente. Y porque ninguno ejercía ninguna mayordomía. Ninguno levantaba templos, ninguno levantaba altares, ninguno adoraba a Dios, ninguno honraba a Dios. No solamente estaban en contra de Dios, sino que eran indiferentes a Dios y llenaron la tierra con violencia. Por eso Dios destruyó a la humanidad con el diluvio, porque la humanidad no ejercía la mayordomía. La humanidad se había hecho dueña de sí misma. Cada uno hacía lo que se le antojaba, igual que en estos tiempos, que cada uno hace lo que se le antoja, se cree dueño de sí mismo. Por eso Dios envió el diluvio, porque los hombres habían perdido por completo el sentido de la mayordomía. Y vino el diluvio y destruyó a la humanidad menos 8 personas que Dios salvó dentro del arca. Y cuando Noé salió del arca, ¿qué es lo que hizo? Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Noé, al salir del arca y mirando toda la tierra destruida, porque todo era fango y lodo en la tierra después del diluvio, Noé pudo haber dicho: no voy a matar ningún animal, los tengo que guardar para que se reproduzcan y pueblen la tierra. Le voy a dar a Dios quizá un corito, le voy a dar a Dios un canto, pero animales no. Noé pudo haber dicho eso con alguna lógica, porque matar animales cuando había tan poquitos, apenas 7 parejas de todo animal limpio y una pareja de todo animal no limpio, hubiera parecido un derroche, ¿verdad? Pero no, Noé honró a Dios, que lo había salvado, y ofreció un holocausto.
de una gran cantidad de animales, los sacrificó en un altar honrando a Dios. Noé reinició el servicio de mayordomía en la tierra, honró a Dios con las cosas que poseía y percibió Dios olor grato. Después del diluvio y después del olor a putrefacción que habría en toda la tierra por animales y árboles muertos, el sacrificio, el holocausto de Noé fue un perfume de olor grato para Dios. Dios se regocijó, porque por lo menos había unos pocos hombres en la tierra que decidían ser mayordomos y no dueños. Qué importante es la mayordomía, el honrar a Dios, no solamente con dinero, no solamente con cosas, honrar a Dios con el corazón, con el alma, con la vida. Cuando lleguemos al Nuevo Testamento vamos a ver que la demanda suprema de la mayordomía es darse por entero a Dios. No solamente el diezmo, no solamente el tiempo, darle todo. Como en el verdadero amor, un hombre que ama por entero a una mujer se le da por entero, y una mujer que ama por entero a un hombre se le da también por entero, sin reserva. ¿No es así? Amén. Todos los que están enamorados tienen que saber que es así. Bueno, Noé levantó un altar y ofreció un holocausto. Empezó a ejercer de nuevo la mayordomía. Le dio a Dios lo que a Dios le correspondía. Cuarto caso, Abraham e Isaac, los primeros patriarcas del pueblo de Dios, son hombres que levantan altares. En Génesis 12, verso 7 leemos, Génesis 12, 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Un altar es para adorar. Un altar no tiene otro objeto sino el de adorar a Dios. Abraham, agradecido, levantó un altar para Dios. De Isaac se dice lo mismo. Génesis 26, verso 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Estos hombres rudos del Antiguo Testamento, que no tenían todavía toda la iluminación espiritual que tenemos nosotros los cristianos, sabían levantar altares, sabían honrar a Dios con sus ofrendas, sabían darle a Dios algo de lo que Dios les daba. Y eso es mayordomía. Reconocer de que hay un ser supremo por encima de nosotros, un Dios y Padre amante y generoso al cual hay que honrarle dándole cosas. No porque Dios necesite nuestro dinero o nuestras cosas, sino como un acto de amor y de adoración y de fe. Dios no necesita nuestro dinero. Si escribimos un cheque por $100 y se lo mandamos a Dios, ni le llega a Dios porque no hay correo para el cielo. Pero es el acto lo que Dios aprecia, el acto de dar, de darle a Él, de reconocerle a Él como el supremo. Así que dar sistemáticamente ofrendas es honrar a Dios. Abraham, Isaac levantaron altares. Venimos al sexto caso, al quinto caso. En Génesis 14 está el relato de una batalla que Abraham libra contra 5 reyes para rescatar a Lot, su sobrino, que había caído preso en una de esas tantas batallas que han habido en la humanidad. Abraham sale con 365 siervos que tenía, recupera o rescata a Lot, que estaba prisionero, lo trae de vuelta, y Abraham, hombre de Dios, siente que tiene que agradecer a Dios de alguna manera la victoria que ha obtenido. Y como en aquellos tiempos de Abraham no había ninguna iglesia, no había ninguna capilla, no había ninguna congregación, no había ni siquiera ningún sacerdote hebreo, Abraham busca a Melquisedec, el rey de la ciudad de Jerusalén, y a Melquisedec le da los diezmos de todo el botín. ¿Por qué hizo eso Abraham? Porque reconocía que por el poder de Dios y el favor de Dios había obtenido una victoria grande, y había recuperado a Lot, su sobrino,
y había recuperado todo lo que aquellos reyes malos habían robado. Si usted ha tenido una gran victoria, o si usted tiene un gran aumento de salario, dele al Señor. Agradézcale al Señor. Agradézcale al Señor su salud. Agradézcale al Señor su felicidad. Agradézcale al Señor las bendiciones espirituales que tiene. ¿Y cómo le vamos a agradecer a Dios? Dando de corazón, dando con alegría. Este hecho de que Abraham le dio a Melquisedec los diezmos es mencionado en la carta a los Hebreos como un acto de dar los diezmos a Jesucristo. Porque este Melquisedec viene a ser una especie de símbolo o tipo de Jesucristo. Y es interesante que se diga que cuando Abraham le dio los diezmos del botín que había obtenido a Melquisedec, también le estaba dando los diezmos Leví, que era bisnieto de Abraham. Así dice en la carta a los Hebreos. Ustedes pueden leerlo en su casa, no hay tiempo en esta mañana. Que cuando Abraham le dio a Melquisedec, rey de Salem, los diezmos de todo lo que había obtenido, también estaba dando diezmos Leví, que era bisnieto de Abraham. Porque Leví era nieto de Isaac e era hijo de Jacob, venía a ser bisnieto de Abraham. No había nacido todavía. Pero la Biblia dice que Leví estaba en los lomos de Abraham cuando Abraham dio los diezmos. Parece que la Biblia reconoce la filiación genética. Las personas existen desde antes de nacer. Porque Leví dio los diezmos cuando todavía no había nacido su padre, cuanto más él. Parece que la Biblia reconoce el DNA, la cadena genética de las herencias. Bueno, este es un detalle adicional. Lo cierto es que Abraham le dio a Melquisedec diezmos de todo por haber obtenido una gran victoria. ¿Ha tenido usted alguna victoria en esta semana, espiritual o económica? Ofrende, haga algo especial. Haga algo especial para agradecer al Señor la bendición que tiene. Una manera de retener las bendiciones es dar gracias por ellas. Recuerden aquellos 10 leprosos que sanó Jesús. Sanó 10 leprosos. Y de los 10, uno solo volvió a dar gracias. Bien, los 10 hombres fueron sanados de la lepra porque Jesús es sanador del cuerpo. Pero el que volvió a dar gracias, además de la salud del cuerpo, se llevó la salvación del alma, porque volvió a dar gracias. Jesús preguntó en aquel entonces, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? Y uno solo volvió a dar gracias, y para mejor este que es un extranjero. Y a ese le dijo, tu fe te ha salvado. Ese se llevó una doble salvación, la del cuerpo y la del alma, porque volvió a dar gracias. Queremos que se aumenten nuestras bendiciones, demos gracias. ¿Cómo damos gracias? Ofrendando. Ahora venimos al caso de Jacob. Este Jacob es un tipo de lo más interesante que hay en toda la Biblia. Es el hombre trágico del Génesis. Es el hombre de las grandes crisis espirituales. Es el hombre que va subiendo en la vida espiritual peldaño a peldaño, que va creciendo en su conocimiento de Dios y creciendo también en su mayordomía. Porque de esta serie de estudios, hermanos, vamos a sacar esta conclusión. Hay que ser un hombre total con una mayordomía total si queremos alcanzar el nivel que Dios ha propuesto para nosotros. Jacob decide dar el diezmo. Lean ustedes Génesis 28, 20 al 22. Ya estamos en la historia de Jacob. Génesis 28. Jacob está pasando por un momento de apuro. Anda escapando de la casa y escapando del hermano Esaú sobre todo. Va huyendo, está solo, está en el campo. Se acuesta a dormir en medio del campo. Va rumbo a la casa de su tío Labán, donde durante 20 años va a ser nada más que un esclavo, que un siervo de su tío Labán. Se acuesta Jacob, pone una piedra por almohada. Qué almohada dura, pero a veces una almohada dura nos enseña cosas más que una almohada blanda. Quiero decir que una noche de dolor nos enseña más que una noche de placer. Pone su cabeza en una piedra y sueña.
ve una escala que desde la tierra llega al cielo y ángeles de Dios que suben y bajan por esa escala. Y Dios le habla a Jacob. Y Dios le dice a Jacob una cosa muy hermosa que la dice a nosotros también. Y si ustedes quieren creer en la Biblia, agarren esta promesa para ustedes también. Génesis 28:15, Dios le habla a Jacob. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. ¿Qué promesa para Jacob? Yo voy a estar contigo, yo te voy a traer de vuelta a la casa de tu padre, y yo te voy a cumplir todo lo que te he hecho, y no te soltaré de mi mano. Lo que Jacob no sabía en ese momento, y lo que no sabemos nosotros todavía, es que la mano de Dios aprieta más de una vez, porque es Padre y porque es Señor. Bueno, después de eso Jacob hace un voto. El voto está en el verso 20 al 22. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo apartaré para ti. Es un voto, es una promesa, pero es también una especie de trato comercial que Jacob hace con Dios. Jacob todavía no es el hombre espiritual que llegará a ser con el tiempo y los sufrimientos. Haz un negocio con Dios. Si tú me proteges, yo te doy. Pero si tú no me proteges, adiós, arréglate como puedas. Eso es lo que hace Jacob en este momento. Está asustado, está en un momento de apuro. Está solo en medio de un país extraño. Piensa que su hermano Esaú lo viene persiguiendo para matarlo. Entonces se arrima a Dios y le dice: si tú me guardas, si tú me bendices, si tú me cuidas, tú vas a ser mi Dios, y yo te voy a dar el diezmo. No es malo el voto, pero tampoco es bueno. Dios le va a enseñar a Jacob la manera perfecta de ser mayordomo de Dios. Porque podemos ser mayordomos por interés. Hay gente que da el diezmo por interés. Le voy a dar el diezmo a Dios a ver si me da Él el 20 a mí. Sí, hay mucha gente que procede así. Mucha gente que se arrima a Dios buscando favores de Dios, buscando privilegios de Dios, bendiciones de Dios. La mayoría de las religiones tienen esa filosofía. Y nosotros que hemos militado en el catolicismo sabemos que es así. Uno va a la iglesia para que Dios lo bendiga. Las muchachas le rezan a San Antonio para que San Antonio les consiga un novio. Y si San Antonio no les consigue un novio, le ponen la imagen cabeza abajo. ¿No es así? Todos los que hemos sido católicos conocemos esto. Tenemos la imagen de San Cayetano con una espiguita de trigo atrás de la puerta para que traiga pan a la casa. Pero si no trae mucho pan, pues lo quitamos a San Cayetano y lo tiramos a la basura. Somos interesados. Buscamos a Dios por los beneficios que Dios nos puede dar. Y si Dios no nos bendice, pues nos retiramos enojados. Ese es Jacob aquí en el capítulo 28 del Génesis. Si fuere Dios conmigo, si me guardare, si me bendijere, si me prosperare, Jehová será mi Dios, y de todo lo que me dé le voy a dar el diezmo. No está mal, pero tampoco está bien. Y Dios bendijo a Jacob. En los 20 años que pasó en la casa de Labán, Jacob se hizo millonario. Adquirió 4 mujeres, 12 hijos y una cantidad enorme de siervos y siervas, camellos, vacas, asnos, oro, plata. Dios lo bendijo ricamente a Jacob. Años después, Jacob aprende la mayordomía total. Veamos ahora Génesis 35, 1 al 7. Jacob ya está viejo, muy viejo. Han pasado no menos de 60 años desde aquella vez que hizo un voto en Betel. Génesis 35, del 1 al 7. Qué lectura tan interesante. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en las orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Jacob ya está viejo, y cuando nos ponemos viejos aprendemos cosas que en la juventud no se aprenden. Está riquísimo, y tiene un enorme familión con él, sus hijos, sus nietos, sus siervos, sus siervas. Jacob adora a Dios. Desde aquel día en Betel Jacob adora a Dios, pero su familia no. Y Jacob se da cuenta que un hombre de Dios no puede tener una familia que no está limpia. Y llama a todos sus hijos, sus nietos, sus nueras, sus bisnietos, sus siervos, sus siervas, y les dicen: límpiense, traigan aquí todos los dioses falsos que ustedes tienen, todas las imágenes. A las mujeres les dicen: traigan aquí los zarcillos de sus orejas. ¿Por qué les pidió los zarcillos? ¿Porque es pecado usar un arete? No. Porque en aquellos tiempos las mujeres usaban un arete en forma de media luna, que era una manera de adorar a Istar, la diosa de la luna babilónica, que era la diosa del amor y la fecundidad. Así que cuando las mujeres usaban aretes en forma de media luna, y no sé si alguna tiene ahí, así, decía: yo soy adoradora de Istar, la diosa femenina de la mitología babilónica, que era una manera de pedirle a Dios marido y pedirle a Dios hijos. A Dios no, a la diosa Istar. Y las mujeres en la casa de Jacob usaban esos aretes, y usaban otros muchos amuletos, y usaban muchísimas imágenes. Aún Raquel, su esposa, usaba terafines, que eran pequeños ídolos. Y Jacob dice: traigan toda esa basura, aunque era de oro, traigan toda esa basura y la metemos aquí debajo de una encina y nadie la vea. Jacob limpia por completo su casa de dioses falsos, de creencias falsas, de adoraciones falsas. Y cuando Jacob hace eso, el terror de Dios se expande alrededor de Jacob, y todo el mundo lo respeta, y todo el mundo inclina la cabeza delante de Jacob y lo proclama hombre de Dios. Aquí Jacob, al final de su vida, aprende el secreto por fin de la mayordomía total. Allá, muchos años atrás en Betel, hizo un negocio con Dios: si tú me cuidas, yo te doy el diezmo. Aquí Jacob agarra toda la fortuna de oro que hay entre su gente y la entrega a Dios, espontáneamente. Y llama al lugar El Betel. Betel significa casa de Dios. El Betel, el Dios de la casa de Dios. Aquí, por fin, Jacob conoce íntimamente a Dios. Y Dios reconoce a Jacob y lo honra delante de todo el mundo. Jacob, de aquí en adelante hasta el fin de sus días, que ocurrió como 17 o 18 años después, camina como varón de Dios. ¿Por qué? Porque por fin le entregó todo a Dios. Todo, todo, todo. Así enseña el Génesis en cuanto a mayordomía. Dios demanda todo de nosotros. Ojalá estemos dispuestos, como cristianos que somos y que gozamos de la salvación, darle todo a Dios. Si el Señor nos permite, el próximo domingo vamos a hablar de Samuel, el hombre total con una mayordomía total. Mientras tanto, que el Señor los bendiga
y hasta la próxima.